Bueno, si les parece, vamos arrancando. Buen día a todos. Bueno, un gusto volvernos a encontrar en esta oportunidad del segundo encuentro, el segundo Ateneo. En el primero tuvimos la experiencia de Luján contando cómo acceden los varones a los dispositivos, ahí pensando estrategias conjuntamente. Para retomar un poco la modalidad de cómo va a ser el encuentro, bueno, hoy vamos a tener primero las palabras de nuestro director, Ariel Sánchez, después van a estar las compañeras de la línea Hablemos, trabajando sobre esta pregunta que nos trae acá, nos convoca, que es entrevistas de admisión o primera escucha, y ahí vamos a hacer un espacio donde van a ir pudiendo hacer las preguntas a través del chat, que la vamos a ir recuperando, y vamos a tener una instancia para poder compartirlas y que las chicas puedan ir desarrollándolas. Así que cualquier pregunta que les vaya surgiendo, vayan escribiéndolas y la podemos ir retomando. Bueno, eso como para iniciar un poco cómo va a ser la modalidad de trabajo de este espacio. Un gusto podernos encontrar nuevamente, como les decía, así que si les parece le paso la palabra a nuestro director Ariel, que va a iniciar. Bien, bueno, gracias Fede. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, todas, todes. La verdad que estamos muy contentas, muy contentos desde la dirección de la organización de estos Ateneos. Un poco, bueno, ahí Fede lo decía, ya tuvimos el primero, hace un mes, ahora el segundo, pero sobre todo como esto que se va forjando con cada uno de los equipos, ir trabajando estrategias en el territorio, juntando, digamos, a algunos equipos que veíamos que tenían mismas problemáticas, mismos desafíos, es que surge este espacio más de encuentro, más colectivo, para ir fortaleciendo también los lazos entre los equipos e ir compartiendo algunas preguntas. Y un poco, bueno, la invitación que hicimos el encuentro pasado al dispositivo al equipo de Luján, de Anuma, y traer en este encuentro digo, al equipo que está trabajando dentro de la dirección de la línea Hablemos, a Provenga Sole, que es la coordinadora, Sofía y Valeria, digo, contar un poco algo de esa experiencia. Tiene que ver estos dos primeros encuentros con algo que, digo, venimos dándole vueltas, venimos trabajando, venimos pensando, que es en esa primera llegada de esos varones, digamos, a los espacios de trabajo, al espacio de reflexión, a esa primera escucha, y decidimos en este encuentro, digo, trabajarlo como pregunta, pero que tiene que ver con una pregunta que quizás no está resuelta del todo, no es que lo tenemos claro, sino que una pregunta que fue cambiando y se fue articulando de diferentes modos desde que se creó la línea Hablemos, digo, ¿no? Como desde que pensamos ese espacio y pensamos un modelo de trabajo, hasta hoy esa pregunta estuvo circulando, digamos, ¿qué era ese encuentro telefónico, ese encuentro inicial, remoto, con esos varones que, que habían sido denunciados o que llegaban, digamos, a ese espacio por voluntad propia? Digo, ¿cómo fuimos pensando en un inicio, vamos pensando traer para este segundo encuentro a cómo vienen pensando un poco desde la línea algunas de estas cuestiones, cómo fueron reflexionando sobre el espacio de trabajo con varones? Nos parece interesante también a la luz de los diálogos que fuimos estableciendo con cada uno de los equipos de los municipios. Entendemos que es un tema, un núcleo bastante estructurante para pensar luego todo el abordaje que después se haga o que continúe, digamos, en ese espacio, o el modo, digamos, que nos posicionamos frente a ese trabajo con varones. Y ahí, un poco charlando con Ana, con Vicente, con Federico, que venían pensando este espacio y digo, los lugares que debía digo, decir yo un poco acá y que no, digamos, también cómo darle lugar a que se desarrolle, digamos, la experiencia. Quería contarles brevemente, para no quitar tiempo tampoco
a lo que es más importante el día de hoy, que es lo que traen, digamos, desde la línea Hablemos para trabajar esta problemática. Quería contar brevemente cómo pensamos un poco la línea, para quienes no conocen tampoco ese proceso inicial. Muchas de ustedes y muchos de ustedes sí lo conocen, pero hay otras personas que no, que fueron conformando equipo como hace menos tiempo, o recién, digamos, están llegando como a pensar estos espacios de trabajo con varones. Entonces, nada, contarles brevemente. La línea Hablemos se crea en pleno contexto de pandemia y en el marco de algo que estaba sucediendo ahí en el ministerio, que era pensar, fortalecer y multiplicar, si se quiere, las estrategias de abordajes de violencia por razones de género y pensarlas de manera integral. La línea se suma a todo ese momento en que se estaba pensando cómo fortalecer de manera remota, con el contexto en el que estábamos viviendo, estrategias de abordajes integrales para violencia por razones de género. En ese sentido, la línea no surge de manera aislada en discusión, no solo con la ministra, con la subsecretaria, sino con las compañeras que estaban pensando los abordajes integrales. De no poder construir presencialidad, muchos de esos espacios se habían discontinuados. Sin embargo, lo que no se discontinuaba eran las denuncias y las derivaciones judiciales. En ese sentido, es que aparece la urgencia, si se quiere, y digo la urgencia no porque surge simplemente por urgencia, la necesidad de pensar este espacio de trabajo entre las líneas, a pensar cuando se arma la dirección, sino la urgencia porque en ese momento hubo que pensar, digamos, una estrategia puntual en ese contexto, y es que aparece este proceso, digamos, de pensar un espacio de primera escucha, seguimiento y derivación, sobre todo para alojar las derivaciones que se estaban haciendo y no encontraban, digamos, lugar de encuentro, de hospedaje, de aloje, de escucha. No se sabía qué estaba pasando con esas derivaciones. Si esa persona, simplemente había sido notificada, qué estaba haciendo con esa denuncia, si la comprendía o no la comprendía la denuncia. Todas problemáticas que conocen, digamos, en el trabajo con varones, que cotidianamente las ven. Qué pasa cuando se deriva, digamos, o se realiza un oficio, pero no hay más información que eso. ¿Qué pasa con el riesgo que puede generar eso? Con la desinformación y con el poco, ¿qué pasa cuando no hay acceso a la justicia, acceso a una escucha? ¿Cómo aumentan, si se quiere, escucha, las formas de riesgo, sobre todo para la persona que... Para generar en una primera instancia medidas de protección. Porque fue pensada así. En una primera instancia es salir a resolver urgente un tema de medidas de protección para las personas que habían denunciado, que estábamos en un contexto particular y que no sabíamos qué estaba sucediendo con las personas denunciadas juntamente. Entonces, salir, digamos, desde la provincia a pensar una estrategia en este sentido, una estrategia que nunca se había pensado, de primera escucha, nos pareció importante. Y ahí iniciamos ese proceso, sobre todo en articulación con las compañeras que son también, hoy son parte de la dirección, pero también son del Colegio de Psicólogas y Psicólogos. Seguramente van a contar también un poco algo de ese inicio, digamos, de ese encuentro, a pensar desde estas estrategias remotas de trabajo con varones y sobre todo este espacio de primera escucha. En ese sentido, había como que resolver
dos cuestiones, dos inquietudes que estaban ahí. Por un lado eso, comenzar a profundizar en esto que nombrábamos y que aparecía como latiguillo de la integralidad del abordaje en las violencias por razones de género. Ahí había un elemento que era fundamental, que era el trabajo con varones y cómo resolverlos en ese contexto particular. El contexto nos empujó, digo, en algún punto nos apuró, pero estaba, digamos, ahí latente, digo, cómo pensar desde la provincia, del Estado provincial, digo, sumar estrategias de abordaje integral para las violencias de género, para la violencia por razones de género y en nuestro caso puntual con los varones que ejercen violencia por razones de género. La línea aparece ahí como una de esas estrategias. Pero después hay otra inquietud que es más política, digo, y epistémica, si se quiere, ¿no? Que es cómo pensar estas estrategias no punitivas de trabajo con varones. Digo, y ahí teníamos una función como dirección. Por primera vez, una dirección de este tipo en la provincia, digo, que vincule la temática de masculinidad y el trabajo con varones en el género, sino en las políticas de igualdad de género en términos generales, ahí consideramos que había que sacar, digamos, toda la creatividad, toda la imaginación, toda la fantasía, si se quiere, hice la creación, y ahí entendíamos que el trabajo con varones no solo nos iba a dar, digamos, de protección inmediata, sino que iba a ir alimentando, es decir, como desarmando obstáculos en construir políticas de igualdad de género, y no solo de resolver cuando la violencia ya sucedió, pero algo fundamental que digo, y eso es lo que venimos pensando un poco, que es que cómo pensar estrategias reparadas, pero y sobre a las compañeras, digo, fue un dispositivo de primera escucha, pero creo que también fue el, yo diría que más fue generando sustancia para la acción, si se quiere, viendo y haciendo discusiones políticas, ese diálogo que se fue estableciendo entre este dispositivo que primero parecía ajeno y que primero pareció como parte de un contexto, ¿no? ¿Cómo resolver una estrategia remota para hacer seguimiento de esos varones denunciados? Fue en ese encuentro, digamos, con la línea, con cada uno de los viendo, ¿cierto? Que ni siquiera habían pensado, habían registrado que los abordajes que hacían cotidianamente, por más que no se nombren como trabajo con varones que ejercen violencia por razones de género, estaban trabajando con esos varones, digo, con cada uno de los territorios, es que fueron surgiendo también preguntas de ahí. No fue nada más un equipo que se armó, se conformó y funcionó en una externalidad, sino que fue poniendo también en jaque los propios supuestos que teníamos para el trabajo con varones en términos generales y cómo pensar políticas de aloje en las políticas de género. ¿Por qué las políticas de género eran políticas destinadas también a los varones y no solamente para perseguir, digamos, esos varones, porque Amador, para construir, si se quiere, políticas de igualdad, comunidades sin violencia,
pensar también esto que estaba sucediendo a partir de esa escucha, conociendo que quizá tampoco es primera escucha, en modo de nombrarlo, ahí está para, ¿no? Digo, va poniendo en cuestión dónde comienza ese aloje también. No al momento proceso de escucha, si no se inició, si simplemente es administrativo y si no tenemos que hoy, digo, con un Estado provincial que está pensando políticas integrales, digo, con un ministerio, digo, no tenemos que empezar con un ministerio que aparte está transversalizando en otros organismos, digamos, esta mirada, el enfoque de masculinidades puntualmente, digo, pero todas las políticas de género, no tenemos también, no es momento de comenzar a pensar las propias metodologías con las que fuimos construyendo también los abordajes con varones. Digo, y también eso es una inquietud, ¿eh? Por eso también los Ateneos. Traer como el diálogo, la inquietud, a que, digo, también de acá, quizás digo, son momentos más expositivos, quizás por momentos, otros momentos más dialogados, pero que de aquí también surjan materiales para que empecemos a circular y en este armado que queremos hacer de red, de construir, digamos, con los espacios que están trabajando en cada uno de los municipios, inclusive en otros organismos que quizás no son direcciones de género, si son organismos provinciales que están en cada uno de los municipios, no surge no solamente un seguimiento desde esta dirección a esos espacios, sino también un diálogo que vaya volviendo cada vez más creativos nuestros abordajes, que vaya poniendo, que quedan capaz que muy estáticas, y que aprovechemos, digamos, también que tenemos políticas de género digo, a nivel provincial, pero también digo, pensamiento y políticas públicas para poner en juego también toda esa creación y esa imaginación para ir repensando cotidianamente los abordajes para construir realmente, digo, hacer justicia y con ese hacer justicia, digo, en términos integrales, pensar sobre todo lo que más nos interesa, que es en reparar y transformar, digamos, la vida, digamos, que llevamos cotidianamente, libres de violencia, con igualdad de derechos. Nada, para tener una vida más digna, más justa y más feliz también. Que bueno, me pasé un poco del tiempo que quería hacer, pero no No, vi nadie no. que me haga ninguna seña, así que le doy el paso a las chicas para que bueno, no sé si fue lo que tenía que hacer. Ok. Le damos continuidad a todo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo soy Sole César y hicimos esto dentro de los encuentros que nos parecen maravillosos. Hay algo del diálogo que es fundamental, que implican estos abordajes integrales y algo de eso vamos a ir tomando en relación a la interdisciplina, a la intersectorialidad, todo lo íntimo, ¿no? Un poco con la construcción que hemos pensado desde la creación de la línea en un momento de expansión, de ampliación de las políticas de la integralidad, ¿no? Ante problemáticas complejas, como es la violencia por razones de género, y en un contexto por lo inédito de la pandemia, en agosto del 2020, también habilita algo en relación a crear, ¿no? Digo, ha sido
un movimiento que hemos visto en distintos sectores, de distintos equipos, en hospitales, en direcciones de género, ¿no? Que ante lo novedoso de la situación y lo inédito de lo que estábamos viviendo, tuvimos que reinventar nuestros modos de trabajo y la creación de nuevos dispositivos, ¿no? Creo que eso también nos dio un plus para este dispositivo particular, ¿no? Una línea de atención a cómo, por dónde, cómo la empezamos a pensar, ¿no? Ancladas en un recorrido y con una orientación bien clara, pero algo. Ahí apareció. Nos vemos. Algo del hacer que era novedoso, ¿no? Sé que es interesante resaltar algo de el proceso, ¿no? Porque probablemente en varios equipos en los que cada uno de ustedes forma parte, estén en un proceso creativo de pensar dispositivos, estrategias, de ver por dónde, cómo, de qué forma. Y es interesante poder pensar desde dónde como profesionales nos habilitamos a esos actos creativos, ¿no? Desde qué disposición interna, desde qué recorridos, por supuesto que tendrán recorridos teóricos y tenemos ahí anclajes bien claros como la perspectiva de género, una perspectiva de derechos, después una multiplicidad, ¿no? Que va siendo a la singularidad de cada equipo también en función de quienes constituyen cada equipo y sus trayectorias y sus recorridos, y eso va a nutrir a cada uno de los equipos, pero hay algo que tiene que ver con el hacer y con crear, ¿no? Y en la línea de todo eso son puntos de hoy que fuimos elaborando y dándole algunas vueltas, algunas cuestiones. Los equipos creemos tener esos espacios para ir pensando el dispositivo mismo, para ir pensando la tarea, para ir pensándonos a nosotros mismos. Si quieren, tenemos un PowerPoint. La idea, vamos a intentar ser como lo más concisas posible para poder dejar bastante tiempo que vamos a usarlo solamente como algunas. Bien. Ahí. Bueno, perfecto. Tenemos, pensamos tres líneas, ¿no? Tres líneas para compartir en relación al encuentro de hoy. Por un lado, esto que veníamos pensando, ¿no? En función de revisar lo aprendido para dar lugar a la creación, ¿no? Si estamos pensando, si estamos en un momento instituyente, de creación, de ampliación, de apertura, ¿no? Eso implica un trabajo de revisar lo aprendido, sobre todo en función de los abordajes no punitivistas. Es interesante para hacer siempre, pero que en la creación de equipos y dispositivos para varones que ejercen violencia de género hay una complejidad, ¿no? Ahí interesante para pensar. Y desde esa complejidad nos preguntamos entonces, bueno, ¿desde dónde intervenimos? ¿No? Como un movimiento, un primer movimiento para pensar que a nosotras nos sirvió tenemos trabajo, no es que haya una respuesta, sino que es antes sostener la pregunta y poder ir recuperándola. Vamos a trabajar, hago un pantallazo así como dos. Esto de poder pensar, que es lo que titula el encuentro de hoy, no en versus, no en oposición, no en exclusión, pero sí cuáles son las particularidades de lo que podemos pensar como un dispositivo, un espacio, un tiempo, atención temprana, que en esto que hay en los dispositivos
se van transformando, cómo nombramos lo que hacemos, ¿no? Y las entrevistas de admisión a lo que va a ser el dispositivo en sí mismo, si estamos pensando en la creación, por ejemplo, de un dispositivo grupal para varones, ¿no? Si hay dos movimientos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con pensar un momento de primeras entrevistas para el trabajo con masculinidades, desde las direcciones al trabajo con varones, y qué diferenciación o qué puntos de encuentro pueden haber en relación a pensar ya más las entrevistas de admisión cuando esté queriendo, ¿no? Dentro de la diversidad de estrategias y qué estrategias diseñamos, ¿no? Para el trabajo con varones, entendiendo de que si estamos trabajando con una problemática compleja, de la complejidad y desde la ansiedad y no ya únicas preestablecidas directas, cerradas, de qué se hace de trabajos a crear, ¿no? Para pensar a la territorialidad, a la intersectorialidad y a la complejidad que no solamente tienen el pensar abordajes para problemáticas complejas, sino que además ese pensar el abordaje para problemáticas complejas, por lo general nos orienta a tener que pensar en la interdisciplina, la intersectorialidad, la corresponsabilidad, el trabajo en redes, ¿no? Digo, y entonces al hacer con otros, ¿no? Que tiene por sí mismo una complejidad también, ¿no? Hacer con otros siempre es complejo, ¿no? Y cuánto tiempo o de qué manera podemos ir poniendo luz a circuitos armados, estrategias locales común, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo vamos? No como algo que ya está dado, sino algo que tiene que ver con la práctica, con el hacer. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo lo construimos? En relación a esto, decía Sonia, lo que vamos a intentar un poco para organizar y para decir alguna, por ejemplo, perdón, comentaba bajo. Bueno, no, decía, que es un comentario nomás, pero digamos, tampoco la intención, refuerzo esto, no es hacer un versus ni armar lógicas de trabajo como estancas, ¿sí? Es una manera por ahí de poder transmitir algo de la experiencia, digamos, por ejemplo, ¿no? Digo, hacer unas primeras entrevistas o hacer un primer abordaje en estas situaciones tampoco excluye que de ahí se pueda hacer una lectura de la pertinencia de una admisión o de una inclusión a un trabajo grupal, por ejemplo. No es que están las entrevistas, digo, un primer abordaje y después, ¿no?, entrevistas de admisión, sino que es algo que no necesariamente son cosas diferentes, ¿sí? Como en un versus. Bien. Pensar un poco en el primer punto, ¿no? Si lo pasas como arriba, voy muy bien. Creación de dispositivos. Esto que decía Ari, un poco la línea que surge como una estrategia orientada a facilitar la accesibilidad de aquellos varones que están en búsqueda de comenzar con un espacio de atención, ya sea por derivación judicial o por demanda espontánea, ¿no? Como un dispositivo bien orientado a establecer ese primer contacto. Ahora vamos a ir compartiéndoles más en detalles todo esto que estoy diciendo,
establecer ese primer contacto y poder armar una articulación con cada territorio para ir generando, no sé si llamarlo ya derivación o justamente un trabajo en conjunto con esos equipos y con cada uno de esos territorios, este trabajo bien pensado desde la territorialidad, ¿no? Nos fue permitiendo también no solamente escuchar a la singularidad de ese varón que se comunica, sino también la singularidad de cada territorio o las complejidades en los armados, ¿no? Y poder ir tomando esas cositas para ir pensando estrategias, para ir compartiendo con la dirección, abriendo preguntas, un poco en la lógica de lo micro y lo macro, ¿no? Cuando lo micro también puede estar hablándonos, si bien es algo que sucede en un lugar, también puede estar resonando con algo que sucede a nivel macro, o no. Pero ir pensando un poco dificultades, cuestiones, también es un trabajo que equipo de profesionales tiene que ver con desde dónde intervenimos, ¿no? Sobre todo cuando vamos a trabajar con varones que ejercen violencia por razones de género. Y trajimos una frase, medio casi un texto, de Moira Pérez, que ella es doctora en filosofía y especialista en violencias y que trabaja mucho en relación al pensar los abordajes no punitivistas. Y lo leo así vamos como compartiendo algo de esto. Ella dice: ante todo, la cultura del castigo limita el horizonte de lo imaginable, y más concretamente de lo posible. Es decir, al tratarse de una forma de pensar el mundo, ¿no? Orienta nuestras creencias, aquello que podemos percibir y comprender y aquello que no. Y hace muy difícil pensar en otras direcciones, por fuera del castigo. El problema de la violencia machista es estructural y como tal, la única forma de resolverlo es transformar las estructuras que habilitan la violencia. El castigo, por el contrario, lo que hace es reforzarlas. Reproduce la violencia y refuerza las condiciones en las que germina: la exclusión, la falta de oportunidades, el sometimiento, la desubjetivación. Trabajar sobre los límites de nuestra imaginación, hacer el esfuerzo colectivo de identificar el punitivismo en los abordajes que hemos aprendido y que se nos ofrecen a diario, y tramar formas de justicia y reparación más allá de ellos. Nos resultaba interesante de esta frase, ¿no? Pensarnos como parte, los profesionales que somos, partes de una cultura, ¿no? Una cultura que está bien atravesada por el castigo, que no nos es ajena, ¿no? Y esto que dice de, bueno, un trabajo y un esfuerzo cotidiano de estar atentes y de identificar el punitivismo en los abordajes que hemos aprendido y que está todo el tiempo a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo creo, si vamos a trabajar con varones que ejercen violencia por razones de género, que es una problemática que está fuertemente atravesada, ¿no? Por abordajes que hasta ahora, ¿no? Pusieron más la atención en lo punitivo. Y esto nos parece interesante porque tiene que ver con desde dónde escuchamos al otro, desde dónde recibimos al otro, ¿no? ¿Qué nos pasa como equipo? La importancia de un trabajo en equipo para problematizar qué nos sucede en relación a la violencia por razones de género, qué nos sucede en relación a los varones que la ejercen, cuáles son nuestros imaginarios, cuáles son nuestros prejuicios, cuál es nuestra disposición. ¿Estamos realmente y honestamente disponibles para escuchar a un otro, para recibir a un otro? No, hay algunos obstáculos, atravesamientos que tenemos que poder visibilizar, poner sobre la mesa y trabajar en equipo. Todos esos movimientos nos parece que son sumamente importantes para pensar en la creación de dispositivos y pensando en esto, ¿no? Primeras entrevistas, movimiento,
¿no? Primero tenemos que tener ganas, a veces decimos, ¿no? De que lleguen estos varones. Si estamos, tal vez nos cerremos un poco, ¿no? Inconscientemente podamos intervenir o punitivistamente, no sé si es una palabra que existe, pero va, o con intervenciones, ¿no? Que aunque están en el marco de los abordajes integrales, se filtra algo del castigo, ¿no? O del punitivismo. Pensando en, bueno, movimientos subjetivos y que esto es un trabajo profundo, apuntando a la reflexión, a la transformación, al reconocimiento del ejercicio de la violencia, al movimiento profundo que implica la responsabilización subjetiva, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué manera promovemos eso? ¿Desde dónde? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Qué lo permite y qué lo obtura? ¿No? Digo, porque no se trata de sentar al varón y decir, bueno, a ver, yo te voy a decir qué es la violencia de género y vos me decís si la reconoces o no la reconoces, ¿no? Digo, el reconocimiento no tiene que ver con la confusión, en el sentido de la justicia de usted se declara inocente o culpable, ¿no? Sino tiene que ver con algo mucho más profundo. Y que eso también tiene que ver con, bueno, desde dónde vamos armándonos para ese encuentro con ese otro que llega, ¿no? Y en ese sentido, lo que me está comentando Sole ahora, y de las coordenadas que fuimos construyendo, ya repito esto, no siempre como un punto de llegada, ¿no? En relación a la construcción y al trabajo que iniciamos hasta hoy, que seguramente va a seguir transformándose, pero en ese trabajo de armar coordenadas para recibir a una persona, ¿no? A ese varón con esa situación particular, también en ese trabajo y en ese proceso que iniciamos, hay cierto tiempo, hay cierta paciencia que hay que ejercitar y hay ciertos horizontes, digamos, que son también puntos de llegada de ese proceso. ¿Sí? Digamos, también poder recibir a alguien con coordenadas. Sofi, se te va un poco la voz, ok. El audio. Digamos, también poder recibir a alguien con coordenadas, ¿sí? No de cualquier manera, pero sabiendo que no sabemos con quién nos vamos a encontrar y poder abrir también en ese sentido un tiempo para que ciertas cosas aparezcan, para generar un vínculo de confianza, digamos, con esa orientación, como es un hacia dónde también, esto que venimos armando, ¿no? Y así todo eso es un desafío, ¿no? Me imagino que es algo que vienen también pensando de distintos equipos, el desafío de cómo poder establecer ciertos límites o desde los equipos, cómo podemos generar estrategias justamente orientadas a fortalecer la protección de las personas en situación de violencia como un primer movimiento, ¿no? Y cómo podemos favorecer la inscripción de una denuncia, la inscripción de las medidas cautelares, ¿no? Digo, como algo de los límites, por supuesto que es posible, y el desafío de cómo esos límites podemos pensarlos no en clave de la violencia, ¿no? Sino cómo los generamos a través de otras estrategias, ¿no? En ese punto tampoco se trabaja solo, sola, ¿no? Digo, también se puede usar, ¿no? La cuestión del trabajo en red, ¿no? Siempre, si hay una denuncia, hay un juzgado y hay procesos punitivos en curso, ¿no? Entonces digo, bueno, eso es un recurso a usar, digo, poder usar la posición, poder usar el diálogo y la construcción con otros para que, bueno, algo de esos límites se vayan construyendo y no caer, digamos, en reforzar las intervenciones punitivistas desde ese lugar, ¿no? Construir un límite en otro sentido. A veces tiene que ver con informar, con orientar, con hacer uso de esa información que se va construyendo en las entrevistas, mientras se abre la posibilidad de la escucha y la palabra de esa persona, ¿no? Bien.
¿Quieres seguir? Bueno, en relación a estas orientaciones que estamos como construyendo, igual es un poco lo que venía diciendo recién, ¿no? Y veníamos, Sole también, lo venía como haciendo la introducción. Digamos, como dispositivo de primera escucha, antes, hablando del nombre, era primera escucha y derivación, ahora, bueno, estamos como construyendo y tratando de pensar esta cuestión de la articulación territorial, porque en esa conversación no fue recibir y solo derivar, sino que siempre apostamos a poder construir algo, digamos, en articulación. Después vamos a comentar algunas situaciones puntuales, donde, digamos, la orientación no es un hacia dónde y ahí nos desentendemos del asunto, sino como que se genera una conversación y una articulación para pensar el abordaje y la estrategia, ¿no? En ciertos casos y en la singularidad de los casos. No es un dispositivo que nos propusimos de que sea de georreferencia, ¿no? Como, bueno, llama a un varón de tal lugar, llama a la línea, bien te digo a dónde hay un dispositivo acá, anda, hay este dispositivo, podemos aportar a esa intervención, que hay que ver cómo, qué, ¿no? Varias cuestiones. Sí, bueno, pero precisamente en este tipo de orientaciones, ¿no? Para ese primer abordaje, vamos a decir. Digamos, hay una evaluación que hacemos, hay un trabajo para recibir a esa persona y poder hacer una lectura, una evaluación y un diagnóstico, siempre decimos un poco de la situación singular, ¿no? De ese varón en particular y de la singularidad de la situación, ¿no? No son todos los mismos casos, no evaluamos lo mismo en todas las situaciones, entonces dar ese tiempo y ese lugar a la particularidad de la situación, bueno, tiene ciertas consecuencias y ciertos efectos también, ¿no? Por ejemplo, tampoco protocolizamos un proceso de primera escucha con cierta cantidad de entrevistas pautadas, ¿no? Tenemos, bueno, una idea de más o menos cuánto tiempo nos lleva, pero hay situaciones que requieren de más entrevistas y también tratamos de hacer una apuesta a la plasticidad y la flexibilidad para los abordajes, ¿no? Poder, digamos, también este lugar, ¿no? De ser una nos fue permitiendo pensar que es un lugar y una posición para poder estar cerca, ¿no? Cerca de la situación. También hay que construir un desde dónde, ¿no? En esto que comentaba Sole antes, pero la posibilidad de construir un vínculo de confianza con ese varón, la posibilidad de construir una referencia para ese varón, porque muchas veces pasa que vuelven a comunicarse, que siguen en contacto, es interesante, ¿no? Incluso, digamos, pensando en esto de la orientado siempre al cuidado, ¿no? Al cuidado, a las prevenciones oportunas, digamos, con las instituciones que estén interviniendo o que sea necesario que estén interviniendo, ¿no? Es una posición bastante estratégica en ese sentido. Por otro lado, y en esas coordenadas que fuimos armando, también nos empezamos a hacer preguntas vinculadas a, bueno, ¿qué es una evaluación de indicadores de riesgo, ¿no? Y ahí, bueno, hay una evaluación de ampliada también en relación a la complejidad de poder hacer una escucha ampliada. Nosotros inventamos no la inventamos, pero bueno, la usamos porque nos sirve para imaginar un poco lo que hacemos, que tiene que ver con que sea satelital, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer entrevistas con ese varón particular. Sí. Disculpa, no se te escucha bien. Hace ¿No se me como escucha eco. bien? Sí. Ahí está bien. A ver, ahora, mejor. Ahí sí. Sí. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, bueno, la escucha satelital, ¿no? Es una buena oportunidad ese primer abordaje para ir
haciendo una evaluación y una escucha de lo que podrían ser indicadores de riesgo, que es una evaluación que puede indicar evaluación de riesgo para terceros o para sí, ¿no? También a veces aparece algo de eso y lo, digamos, es importante poder hacer una lectura para pensar las intervenciones. Todas estas orientaciones son también para pensar un para qué, ¿no? Un hacia dónde, un para qué, en el diseño de las estrategias de abordaje. No, te escucha. En esto de pensar en la atención temprana, diferenciado de lo que pueden ser las entrevistas de admisión. Me acuerdo que al comienzo del dispositivo de la línea Hablemos, pensábamos algo si las entrevistas que desde la línea hacíamos podrían llegar a ser algo similar a las entrevistas de admisión que hacen los equipos para la inclusión en los dispositivos. Y lo que fuimos intentando como pescar con mayor claridad, ¿no? Que hay antes que diseñar la estrategia de intervención, hay que hacer una evaluación. No podemos diseñar, ¿no? Institucionalizar mucho menos únicos, ¿no? Bueno, para los varones que ejercen violencia de género, tal cosa, ¿no? Un dispositivo grupal. Por supuesto que el dispositivo grupal tiene una potencialidad enorme, pero hay que ver para qué varones, en qué momento, ¿no? Digo, hay una evaluación primero que hacer antes de la indicación y el diseño de la estrategia de intervención, ¿no? El dispositivo de primera escucha viene a este sentido. Hay algo que hacer antes que tiene que ver con alojar a ese varón, que tiene que ver con abrir, en esto de lo satelital que decía Sofi también, desde la línea, por la particularidad del dispositivo, vamos evaluando las posibilidades del territorio, ¿no? Digo, porque tal vez la mejor intervención fuera X, pero no es posible en ese territorio, porque no cuenta con actores o esos recursos y hay que hacer en función de lo que existe, ¿no? Satelital en ese sentido, ¿no? En esas primeras entrevistas se va armando como algo en relación a un mapa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Quién es el varón? Algunos indicadores también en relación a las personas en situación de violencia que nos permiten una articulación temprana con la dirección de género de la localidad si identificamos factores de riesgo, por ejemplo, no sé, una persona que está en situación de embarazo o de puerperio, bueno, o el varón vive muy cerca, bueno, todos indicadores, no nos vamos a profundizar en ese sentido, pero que sí nos hablan de la necesidad de una articulación y ahí de activamente ponernos en contacto con la dirección de género para saber o corroborar si esa persona está siendo ya acompañada, si alguien está sabiendo de esa situación, con lo cual algo que empezamos a pensar es que esta evaluación está bien orientada a pensar la intervención y desde un paradigma de los cuidados, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados necesarios ante esta situación? Si hay una situación de riesgo para sí o para otros, hay algo que podemos hacer en relación a los cuidados para prevenir, para contener ese riesgo, ¿no? Acá también la noción de riesgo cambia en relación a lo punitivista, o si lo pensamos, nosotras anclamos acá mucho pensar el riesgo más en línea a la propuesta de la ley de salud mental, ¿no? Que es un cambio de paradigma también para pensar la evaluación del riesgo. Entonces, bueno, ante el riesgo, los cuidados, la intervención temprana, ¿cuáles son esas estrategias que podemos pensar para intervenir tempranamente? Pensando también en que puede haber situaciones de riesgo de la persona para sí, ¿no? Porque hemos trabajado con personas en situación de vulnerabilidad subjetiva o vulnerabilidad en relación a sus derechos, por ejemplo, en situación de calle. Bueno, hay una situación ahí que complejiza, ¿no? Y que hay que poder escucharla e incluirla dentro de la estrategia para pensar la intervención, ¿no? Digo, ese varón
hay que ver si lo primero que vamos a hacer es hacer una indicación de que se incluya un grupo para repensar la masculinidad, o hay algunos movimientos anteriores a hacer en relación a los cuidados. ¿Paso? ¿El siguiente? ¿Sí? Entonces vamos pensando en función de un proceso de atención. ¿Estamos? Estamos como... Un proceso de atención que lo pensamos, esto, como decía Sofi, está bien ajustado a la singularidad, ¿no? Tal vez podemos pensarlo como momentos lógicos, no como momentos cronológicos, o que en la primera entrevista se hace esto, en la segunda entrevista se hace esto. No, tiene mucha flexibilidad, se va ajustando a la singularidad de quién se comunica y poniendo ahí a jugar algo en relación a las estrategias, ¿no? En este sentido, tenemos una planilla de atención con un montón de datos, que por supuesto con algo de la práctica y del tiempo, muchas de esas cosas se van incorporando, ¿no? Y ya no es necesario como tanto el registro material, aunque siempre la recolección de datos, el registro de datos es una dimensión importante para nosotras y hacemos un trabajo fuerte en eso también. Pero digo, si en la primera entrevista escuchamos una posición absolutamente defensiva, que no vamos encontrando por dónde ingresar, bueno, tal vez podemos pensar en una próxima entrevista, ¿no? Digo, no forzamos a que el protocolo dice que en la primera entrevista tenemos que recolectar tantos datos y hay que hacerlo. No, si no se puede, no, mejor no. Y proponer un segundo encuentro, ¿no? En esto, el objetivo que nos ponemos es, bueno, que el varón quiera volver a llamar, como primera instancia. ¿Cómo lo logramos? ¿No? Después, si vuelve a llamar, si vamos construyendo ese vínculo, si logramos estar cerquita, probablemente tengamos más oportunidades de pensar estrategias para intervenir, ¿no? Que si de entrada generamos una tensión, que el varón no quiere saber más nada con que lo llamemos, no, o volver a llamar o contar. Entonces, bueno, distintos momentos lógicos, un primer contacto, una evaluación y un diagnóstico, orientadas principalmente a pensar la estrategia de intervención derivas y la... Bien, sí, perfecto, perfecto. Bueno, esto es un poquito más desarrollado lo que veníamos diciendo, ¿no? Tal vez sí me interesa en esta evaluación y diagnóstico y en esto de pensar la diferenciación entre un dispositivo de primera escucha y un dispositivo de entrevistas de admisión bien orientado al grupo, ¿no? Porque si nosotros creemos que hacemos entrevistas de admisión solamente, o sea, el trabajo con masculinidades, nos lo vamos a dar en la creación de dispositivos grupales y vamos a diseñar un dispositivo de admisión para ver si cada uno de los varones con los que tengamos una entrevista puede ingresar al grupo o no, y los criterios de exclusión y los criterios de inclusión, de alguna manera queda mucho por fuera ahí, ¿no? Entonces pensamos, si podemos compartir algo de esta experiencia que venimos haciendo desde la línea también, para si en algún territorio resuena, poder crear dispositivos de primera escucha, para poder dar lugar a esa evaluación que hay que hacer antes de esa indicación de que ingrese a un grupo, pensando que si en la evaluación no es lo oportuno para este momento esa indicación, hay otras cosas que podemos hacer. No es que se termine el mundo, ¿no? Bueno, tal vez para ese varón haya que diseñar otra estrategia. En este sentido, ese diagnóstico diferencial entre, nosotras pusimos como situaciones vinculadas directamente con la problemática de género y que escuchamos ahí cuestiones bien relacionadas en relación a la construcción de la masculinidad,
¿no? Digo, como algo que se va desprendiendo de la entrevista, de aquellas otras situaciones que, si bien hay situaciones de violencia de género, denuncia y demás, interseccionan con otras problemáticas, como puede ser una problemática de salud mental, como puede ser una problemática de consumo, como puede ser una problemática de vulneración de derechos. Nada de esto es excluyente por sí mismo, cada caso va a tener una singularidad única. Lo que estamos diciendo es, incluso dentro de las situaciones que podemos escuchar sola, una coordenada primordial vinculada a una problemática o algo que podemos problematizar en relación a repensar el género, del género en los vínculos y demás, también hay situaciones que son muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también esta primera escucha para poder pensar algo más orientado a esa singularidad. A veces tiene que ver también con poder hacer una evaluación en el momento, ¿no? Sí. Perdonen, pero bueno, estamos ahí complicados con el tema del audio. Ahí me escuchan. Para sumar esto, ¿no? Incluso tal vez la posibilidad de hacer un diagnóstico, una evaluación singular de esa situación singular, también comprende la posibilidad de hacer una lectura de si es oportuno que en ese momento, por ejemplo, se defina una u otra estrategia, ¿no? Es algo a pensar, pero no solo es la singularidad de esa configuración o esos atravesamientos particulares, sino, bueno, el momento en el que se encuentra ese varón particular para tal o cual estrategia. Eso. ¿Qué pasó? Y que esa singularidad va a estar siempre, ¿no? Porque también cada territorio es singular, cada grupalidad va a ser singular, entonces también un poco ligando esto a lo creativo, ¿no? Habilitarnos de aquellos equipos que vienen trabajando hace más tiempo y han podido ir mostrándonos sus aprendizajes, sus coordenadas, ¿no? Pero también a partir de eso poder decir, bueno, podemos crear un dispositivo que interseccione violencia de género, salud mental. Podemos crear un dispositivo que interseccione violencia de género, problemáticas de consumo. O puede no ser para nosotros un criterio de exclusión, problemáticas de consumo, para pensar un dispositivo vinculado a repensar la masculinidad, ¿no? Hay una multiplicidad ahí que se abre y que el desafío de abrir a la imaginación que nos propone Moira, de pensar la creatividad, ¿no? Que estamos en un momento instituyente. Y bueno, hay que hacer, ¿no? Hay que ir haciendo un poco para ir construyendo y viendo a ver qué va sucediendo ahí. Vamos a las situaciones. Pensamos en dos situaciones para contarles un poco, anclando el trabajo que venimos pensando desde la línea y de visualizar de la intersectorialidad, ¿no? Pensando en esto, la intersectorialidad como algo que tenemos que construir, que hay que hacer, no que está dado por el hecho de que disciplina, ¿no? Podemos tener un equipo con distintos profesionales de distintas disciplinas y ahí no va a haber interdisciplina, porque la interdisciplina tiene que ver con un proceso, ¿no? Que hay un diálogo que esos profesionales tienen que hacer para construir lo inter. Lo mismo con la intersectorialidad. ¿Querés contar? Vamos echando juntas. Dale, nos ponemos cerquita a ver si se escucha. Bueno, una situación, por ejemplo, es una demanda espontánea, ¿sí? Que no es la mayor cantidad de consultas que recibimos desde la línea, ¿no? Pero bueno, esta tiene esta particularidad de ser una demanda espontánea, donde en el proceso de primeras entrevistas se evalúa, digamos, que hay ciertos indicadores de riesgo. O sea, el varón igual llama, digamos, planteando que hablemos y que él, bueno, recientemente tiene una separación y acaba de separarse de su pareja por cuestiones que él registra como de ejercicio de violencia.
En ese vemos que también hay indicadores de riesgo para sí, mucha angustia, digamos, en la presentación, entonces hacemos una derivación a la red SAC, que es el Sistema de Atención a la Comunidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 11. En el contexto de pandemia también tiene la particularidad de haber comenzado a ser remota. Bueno, esta profesional comienza el trabajo con este varón, y recientemente se pone en contacto nuevamente con la línea porque empieza a tener ciertas preocupaciones respecto a ciertos eventos o escenas, digamos, de riesgo en relación a autolesiones. Pidiéndonos concretamente la ayuda para buscar un espacio para hacer una interconsulta con psiquiatría. Entonces, bueno, nosotras hacemos esa búsqueda activa, esa articulación, y finalmente podemos gestionar un turno en el hospital de la localidad donde es este varón. Nos volvemos a poner en comunicación con la profesional psicóloga, pasamos los datos, y bueno, y ahí queda armado un enlace, un nudito, en relación a la intervención. Pero nos interesaba contar esta situación porque no es una flecha unidireccional, ¿no? Sino que es una articulación verdaderamente, y la posibilidad de que esta profesional se vuelva a referenciar con el equipo que hizo la primera intervención para poder gestionar un turno y para poder pensar la intervención. No sé si querés contar la otra, Sole. Bueno. De esta situación, esto, ¿no? Este nudito, ¿no? Si pensamos en el trabajo en redes, cómo vamos haciendo nuditos. El otro día pensábamos, bueno, a veces el trabajo en redes en el que terminamos enredados, ¿no? Cuando intervienen diversas instituciones en simultáneo sin entrar en diálogo, ¿no? Cuando sobreintervenimos. Algo de esto es la importancia del trabajo de la intersectorialidad, ¿no? Porque por lo general, sobre todo ante situaciones en donde hay denuncia, a veces intervenimos desde distintos espacios y desde distintas instituciones. Muchas veces los juzgados ofician en simultaneidad a distintas instituciones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos construyendo las estrategias localmente para ir armando un circuito que nos permita visibilizarnos, ver que hay otros, quién va a intervenir primero? Si ya intervino alguien, recuperar algo de esa intervención, el respeto por el trabajo que se viene haciendo y no tener que responder, ¿no? Porque la persona es la misma, la imagen de los peregrinos, porque muchas veces llaman varones que vienen en un peregrinaje, ¿no? De que con el papel están en búsqueda de un lado a otro, no sabiendo bien para dónde, no sabiendo bien a veces porque hay dificultades en asumir cierta responsabilidad de hacerse cargo de qué es lo que hay que hacer, pero muchas veces también complejidades institucionales, ¿no? Barreras de acceso. Y también a la hora de la intervención, que es un poco lo que vamos a ver en esta situación, ¿no? Bueno, le escuchamos que él refiere donde el profesional no era ya recomendable que él continúe participando en ese dispositivo grupal, sino que por el momento que estaba atravesando, era conveniente que pensar en un espacio individual. Por indicación del juzgado, entonces le indican que se comunique con la línea. Cuando se comunica con la línea y nosotras escuchamos, ¿no? Que ya ha habido una intervención de un dispositivo grupal, que ya ha habido ahí una indicación,
lo primero que hacemos es ponernos en contacto con ese dispositivo, con ese referente, para que nos comparta un poco cuál ha sido la intervención o los criterios, y en todo caso poder sumarnos a esa intervención y reforzar esa intervención, y no partir de cero, escuchar, nosotras crear la estrategia, ¿no? Y que eso va como desmembrando, ¿no? La intervención, y también vamos perdiendo oportunidades de intervenir, porque cuando damos distintas indicaciones sin una lógica en común, por lo general las personas terminan cansadas, ¿no? Abrumadas, hay una violencia ahí, y perdemos la oportunidad de intervenir con ese varón, porque es como, bueno, ya basta, ¿no? Acá me dijeron esto, ahora me dicen lo otro, y ahora no, es medio una locura. Entonces nos ponemos en contacto con este profesional, un poco compartimos la intervención, y nos indica que ya incluso desde el dispositivo grupal se había hecho el contacto para poder referenciarlo con un centro de atención primaria cercano a su domicilio, con la referencia de una profesional que lo iba a poder recibir ahí. Trabajamos entonces con el varón para reforzar esa indicación que le habían dado desde el dispositivo grupal, y recuperando esa referencia también de a dónde podía ir para continuar con el proceso de atención. Y en un momento, la estoy leyendo porque no sé si voy en lo que dice, en la audiencia, ¿no? Lelén, el INFAL, había enviado al juzgado compartiendo algo de la intervención. Acá miles de preguntas, no tenemos mucho tiempo y ya vamos cerrando, pero para pensar, ¿no?, en la intersectorialidad, las estrategias de comunicación que nos damos, que construimos, y los acuerdos en relación a si esas vías de comunicación, que muchas veces son a través de informes, hacia quién van dirigidas. Si en esos informes nos hablamos entre equipos para poder compartirnos y para poder pensar un trabajo en conjunto, si esos informes todos al menos pueden, esos informes, ¿no?, algo a despejar. En esta audiencia le leen ese informe del dispositivo grupal, y se arma una situación muy confusa, porque nuevamente el señor sale del juzgado para cumplir con la medida. Entonces llama nuevamente a la línea y dice, bueno, otra vez me encuentro en esta situación, ¿no? Como teniendo, con la indicación de hacer un camino que ya había recorrido, y que ahora había la indicación de ir para otro lado. Entonces, bueno, ahí la importancia, ¿no?, de este trabajo y desde la línea de este rompecabezas, ¿no?, de poder armar un informe, de compartir la trayectoria, ¿no?, de este varón, y la indicación y el hacia dónde estamos yendo ahora, para que no surja una nueva intervención que marca otro rumbo, ¿no?, y que confunde todo, que desarma, que se complejiza aún más la cosa, que nadie sabe entonces ahora qué, a dónde, cómo. Entonces, algo del dispositivo de primera escucha también lo pensamos como un espacio que permite ir armando estos enlaces, ¿no?, estos enlaces interinstitucionales, intersectoriales, buscando trabajar colectivamente entre las distintas instituciones que intervenimos, y generando estas estrategias para alcanzar algo de la integralidad, de la intersectorialidad. Uh-huh. Bien. Yo creo que ya estaríamos. Buenísimo, chicas. Espectacular. Bueno, ahí ahora Fede estuvo retomando algunas preguntitas que fueron surgiendo en el chat. Dejen de compartir pantalla. Nada, que ahí se les hace Fede para que vayan retomando, y después quien quiera abrir micrófono y hacerle alguna consulta a las chicas,
más que invitado. Bueno, les retomo unas preguntas que estuvieron en el chat. Primero, una que Ariel ya respondió que tiene que ver con la grabación. Como verán, estos encuentros ya están siendo grabados. El anterior estaba por un link oculto, este después lo vamos a subir. Pueden mandar un mail ahí a las direcciones que están escritas dentro del chat y después se los podemos reenviar para que los tengan. Eso como para que quede y quienes no pudieron leerla o verla, que ya lo sepan. La primera pregunta que hicieron era en el marco de estar trabajando lo que es el punitivismo y preguntan en el chat, ¿cómo desprendernos del tinte acusatorio? Incluso en los videos que utilizamos como material aparece una acusación a los varones. Es un desafío promover cambios sin acusación, sin acusar. Es un tema del reconocimiento de la violencia. Esa es la primera pregunta que apareció en el chat. No sé si quieren responder, es muy interesante como para pensar algo de esas coordenadas, ya nos estuvieron dando. Vamos. Sin dudas, es un desafío. Me parece que no hay recetas, ¿no? Que sí, lo que tenemos en todo caso que tener cuidado es justamente de no ir por la vía de la violencia y levantar el dedo acusatorio, ¿no? En todo caso, ¿qué otras estrategias nos damos? Porque eso finalmente a veces lo escuchamos, y tal vez ustedes también, de varones que llaman muy enojados en relación a algunas intervenciones institucionales, y que hemos escuchado algunas frases como, siento que me están poniendo entre la espada y la pared, me siento acorralado. Si vamos por ahí, digamos, a que nuestro objetivo es que el varón reconozca la violencia, no sé qué significa eso, ¿no? Digo, porque me parece que el reconocimiento de la violencia o del ejercicio de la violencia parte de poder primero reconocerse a uno mismo, ¿no? O a generar un movimiento que me permita pensarme desde la implicación de abrir una pregunta, que todo esto que está pasando tiene que ver conmigo, ¿no? Y eso hay que ir construyéndolo desde la ternura, desde la amorosidad, porque justamente estamos trabajando con la construcción de las subjetividades, ¿no? Y eso no es que hay un botón que podemos apretar que, listo, ¿no? Me cae la ficha, perfecto, ahora lo veo, ahora que me explicaron el círculo de la violencia, sí, entiendo, es esto, ¿no? Digo, habrá algo de todas esas estrategias que utilizamos como disparadores, ¿no? Porque permiten abrir preguntas, cuestiones que están invisibilizadas. Muchas veces la violencia está muy naturalizada al punto de, no es que no lo reconocen porque hay un movimiento defensivo, sino que no lo reconocen porque no lo pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, cada situación tendrá su particularidad, su singularidad, y es un desafío, pero sin dudas no es, tenemos que tener cuidado de no ejercer violencia en ese intento, ¿no? Como una cosita, además de esto que dice Sole, también, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Sí? También la cuestión, digo, no vamos a profundizar en eso tampoco, pero en la experiencia que fuimos haciendo con las entrevistas, con el trabajo de la línea, también empezamos a despejar, ¿no? ¿Qué vía posible de acceso, ¿no? A ese varón en ese momento, con esa... Y a veces una vía es la afectación a partir de una coyuntura puntual, la afectación, vamos a decir, por ponerle un nombre, ¿no? Angustia, ¿no? O preocupación, puede llamarse de cualquier manera y tener distintas caras, ¿no? O estar vinculada a distintos aspectos de esa coyuntura particular. La mayoría de las veces no es la presentación habitual. Entonces, tampoco nos dimos cuenta esto, ¿no? Que sirve tal vez, hay algún varón que puede decir, sí, está mal lo que hice, bla, 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 pero eso tampoco nos habla, ¿no? De cierto reconocimiento del ejercicio de la violencia necesariamente. Me parece que el punto es más por la vía de ir construyendo, ir hacia dónde,
y más por la vía de, bueno, por dónde ingresar, ¿no? En ese proceso. Primera entrevista puede decir, sí, perfecto, yo estuve mal. Bueno, no sé, no sirve tanto. Ari, no sé si vos querías decir algo. Sí. Sí, no, y contar un poco, porque esta es una problemática, digamos, que tenemos tanto para los abordajes en violencia como para el trabajo cotidiano de pensar estrategias de promoción y prevención que incluya, digamos, que los varones se incluyan, si se quieren, en las políticas de igualdad de género, que a veces se sienten como tan ajenas. Digo, digamos, que un varón denunciado por violencia de género no tenga un reconocimiento inmediato de ese ejercicio de la violencia, ni que, digo, como así apenas llega. Porque tiene que ver también con los propios procesos y los propios armados y las propias formas también en las que en las que se piensa el modelo de masculinidad hegemónica, normativa, más allá de si fueron denunciados o no. Y estamos pensando ahí, armando un encuentro que no tiene que, todavía no sabemos bien cuál va a ser de los Ateneos, pero que no tiene que ver tanto con abordaje específico, un equipo que aborde específicamente violencia por razones de género, sino también con estrategia de promoción y prevención, que entendemos que no solo pueden servir para cuando hacen promoción o prevención, sino que son estrategias comunicacionales, pedagógicas, para incluir, si se quiere, y empezar a desarmar ciertas resistencias que se tiene a la hora de pensar en la inclusión de las políticas de igualdad de género. Porque si los varones son o no destinatarios de esas políticas de igualdad de género, más allá de obstaculizadores o acusados, digamos, de políticas de género. Me parece que darse el lugar para inquietar, digamos, de qué modo nos comunicamos, ya sea en un espacio de entrevista individual, ya sea convocando, digamos, a un espacio de escucha o participando de un taller, tiene que ver con pensar esto en el contexto. Digo, no hay recetas, pero sobre todo porque estamos viviendo en contextos distintos, donde hay una cierta inquietud que se genera en la vida cotidiana con las políticas de género, con hablar todo el tiempo de género, que está sucediendo hoy en cualquier espacio social, que digo que hay que pensar en cómo convocar desde ese lugar. Y vamos a pensar un encuentro puntual sobre esas cuestiones a partir de algunos equipos que vienen desarrollando estrategias más comunicacionales, pedagógicas, de promoción, para poner en discusión esto. Es cómo salirnos siempre de la dinámica como punitiva, porque digo, es muy poco convocante esto, bueno, sí, ir con lo informacional, ¿no? Ejercés violencia por razones de género, ¿no? O sos parte de la violencia estructural, digo, como hay a veces comunicaciones así, y digo, eso no convoca, eso no genera un proceso de escucha, pero que hay que comprenderlo, digo, no es por un tema individual, sino que es también cómo se va armando esos modelos de masculinidad que generan cierta obstaculización para que lleguen al espacio de escucha, que puede ser un taller, puede ser un espacio que se genere dentro de un ámbito laboral o un espacio grupal de varones que empiezan a reflexionar sobre eso, o puede ser la línea Hablemos. Me parece que poner esa discusión de esas estrategias comunicacionales puede servirnos a los que venimos trabajando en diferentes lugares sobre la temática de masculinidad, sobre varones y ejercicio de la violencia, varones y políticas de igualdad. Así que estamos pensando también como algo específico sobre eso. En relación a esto, sí, me gustaría como decir también, ¿no? Que si bien no hay recetas y que tiene que ver con un desafío, lo que fuimos encontrando en la línea y que seguramente lo podemos compartir con muchos de ustedes que trabajan en los distintos territorios, es que habilitar un espacio para poder hablar tiene efectos, ¿no? Esto de hablemos, reforzar esta invitación al hablemos, ¿no? Después de esa primera entrevista en donde el varón llega y puede decir, articular una palabra, ¿no? Eso lo empezamos a pescar como algo bastante inédito en la vida de muchos varones, la posibilidad de poder hablar con otro en relación a qué es lo que me pasa y encontrar un lugar que aloje algo de eso.
va generando movimientos, aunque no sean dirigidos desde quien escucha hacia dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que decir, ¿no? Abrir ese espacio honestamente a que el otro pueda decir, porque muchas veces vemos en esto de la intersectorialidad de que somos muchas personas o distintas instituciones, todas interviniendo en el acompañamiento de la persona en situación de violencia, que es fundamental, pero que tal vez pueden pasar mucho tiempo sin que nadie nunca haya escuchado o haya convocado al varón a decir algo, ¿no? O aclarar las medidas en relación a las medidas cautelares, el entendimiento que después nos habilita a la exigibilidad del cumplimiento de esas medidas, y a poder decir algo, ¿no? Reconocerse como un actor activo en una situación que está sucediendo y no como un actor excluido al cual estamos señalando desde distintos lugares. Hay un cambio ahí ya de posición que lo habilitamos desde quien escucha y desde las estrategias que nos damos. Entonces ahí es la invitación de esto de pensar en dispositivos de primera escucha como una estrategia preventiva, ¿no? También, que el varón, poder escuchar al varón tempranamente y qué circuitos nos damos localmente para, ante una situación de violencia, que pueda haber un encuentro lo más temprano posible con ese varón para poder evaluar, diagnosticar, escuchar, no tener como un panorama un poquito más claro, es fundamental, es una muy buena estrategia de atención temprana, de prevención, que nos permite diseñar estrategias más ajustadas a la singularidad de la situación, y que permite justamente esta apuesta de ir generando un movimiento y una transformación, ¿no? Se lo convoca a hablar y después pasan cosas en eso. Bueno, eso quería decir. Bueno, buenísimo. Es fundamental esto que están nombrando, este cambio de mirada, de paradigma. En ese sentido, les preguntan si tienen un modelo de entrevista, ¿no? Como para pensar el instrumento dentro de estas nuevas perspectivas y estos abordajes. Algo nombraron, pero si quieren contestar, si tienen ese modelo. Sí, digamos, tenemos un modelo siempre en constante revisión. De hecho, estamos en un proceso así, digamos, con la entrevista. Igualmente, desde el comienzo siempre la tomamos como, no de una manera estructurada, dirigida, digamos, ¿no? Sino orientadora como soporte, digamos, para ir conduciendo la entrevista. No toda esa entrevista se despeja siempre completa, digamos, o sea, se puede llenar siempre. No, tampoco tiene tiempos, como, bueno, en la primera entrevista la completamos toda o completamos hasta cierta parte, sino que nos damos el tiempo del proceso para poder completarla si es posible. Y las revisiones del instrumento siempre, digamos, la vamos haciendo en función de, bueno, ¿para qué esta información, ¿no? Así que bueno, podemos compartirlo, ¿no? Si a alguien le sirve, pero hacemos esa salvedad, que está siempre en proceso de transformarse en función del para qué, ¿no? Porque llenar datos por llenar tampoco sirve, digamos. Sí, y que ahí también siempre pensar que son herramientas de trabajo, ¿no? Que hay que ver cómo las usamos, cuándo, cómo, para qué, ¿no? Digo, hay todo un movimiento muy importante que tiene que ver con el encuentro con un otro, con los tiempos de ese encuentro, con quién es ese otro. Digo, que la herramienta no obstaculice algo de ese encuentro con un otro, de poder recibir a un... lo más importante no es llenar el formulario, sino conocer a la persona, ¿no? Y armar algo de un vínculo. Si tenemos el formulario completo, pero nunca miramos a los ojos al otro, no sé si esa primera entrevista estuvo cumplida, ¿no? Bueno, nosotras no podemos mirar a los ojos porque trabajamos telefónicamente, pero quiero decir, ¿no? Digo, como que
hay algo ahí, un primer movimiento de recibir, de alojar, de armar un enlace para que el otro vuelva, que es lo que nos va a ir permitiendo cada vez conocer más en profundidad la situación y la complejidad de la situación. Hay un enlace ahí que hacer. Sí, incluso hago un comentario más sobre eso también. A veces tener la herramienta nos sirve, no porque intentemos habituar este espíritu en la herramienta, ¿no? Sino que a veces, por ejemplo, un bloque, si hay una denuncia judicial, un bloque del cuestionario, de la herramienta, está dirigido a poder consignar datos de la denuncia, no porque querramos tener el número de expediente, ¿no? Digo, pero sí, si algo de eso va apareciendo, o si no aparece nada, si también nos permite leer si la persona que estamos entrevistando comprende, si comprende las medidas, si fue citado, si no fue citado, si está orientado, si tiene algún abogado defensor, si sabe los pasos a seguir. A veces de esos podemos leer desorientación, que es necesario orientar, digamos, a veces, ¿no? Porque vayamos a asumir, digamos, a dar información del juzgado y eso, o de los pasos a seguir, pero sí decir, bueno, o sea, esto es necesario, ¿no? Por ejemplo, que él se informe de alguna manera y poder orientarlo en algún punto de eso, o a veces no aparece el dato porque, bueno, te das cuenta que no quiere decir mucho. Entonces, eso te ayuda a leer algo de la situación. Bien, buenísimo, súper claro. Hay quienes quieran acceder a esta herramienta, como contaban recién las compañeras, manden un mail a masculinidadespegada@gmail.com, donde le podemos hacer llegar el instrumento y también las grabaciones del chat. Otra de las preguntas... Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. Sí, en realidad lo que yo quería saber, venía escuchando lo que decían Soledad y su compañera, y me surge, digamos, como la duda en relación a estas, a las fichas que se llenan, y creo, me parece a mí como que cada ficha, digamos, de acuerdo a lo que uno esté laburando, a lo que cada equipo labure, tiene su objetivo, me parece, ¿no? Digo, porque nosotras que tenemos un equipo como otros municipios que están acá, digamos, que es el programa integral para varones con conductas violentas, digo, la ficha, esa primera entrevista, todo lo que uno llena, tiene un objetivo distinto que por ahí al objetivo que tienen ustedes desde la línea Hablemos. ¿Entiende lo que digo? Son herramientas de trabajo y en función de cuál sea el trabajo, que construimos las herramientas que necesitamos para ese trabajo, por supuesto. Sí. Claro, porque si no, digo, si tenemos todos como una misma ficha, una misma línea, digo, ahí me parece que se pierde el contexto en el que cada uno está laburando. Nosotras también, llenar una ficha de admisión, por ahí en general lleva 2, 3 encuentros con el varón, ¿no? Entonces me imagino por ahí que si el varón pasó por la línea Hablemos, las fichas en general no difieren mucho que se pregunta, ¿no? Entonces, así como nos pasa con las mujeres también, que llegan y dicen, no, pero eso ya me lo preguntaron en la comisaría, o sea, se me ocurre que con los varones puede pasar más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pero eso ya me lo preguntaron, eso ya lo conté. Digo, entonces, poder empezar a trabajar esto con los varones es distinto al sentido que tiene, por ejemplo, puede tener algún otro programa. Digo, son distintos objetivos que tenemos y en base a eso me parece que es también el sentido que uno le da a esa primera entrevista de admisión. Totalmente, y también el desafío, a ver, yo lo pensaría de que todos estos actores que intervienen en una situación tienen sus propios objetivos, ¿no? Particulares y sus funciones, y que también es un desafío que vayamos construyendo los objetivos compartidos, porque si no, cada uno va hacia su objetivo aisladamente, ¿no? Y la persona es la misma
No, tal cual como vos decías, ¿no? Digo, esto de repensamos en función de ámbitos territoriales e institucionales para trabajar el acompañamiento y la situación de violencia y justamente evitar la sensación que la persona tenga que volver a contar todas las veces, ¿no? Y ahí la importancia de la trayectoria institucional, trabajó, lo que queda por trabajar, ¿no? Entonces, si bien somos un universo de distintas instituciones, también tenemos que ir construyendo los objetivos en común y trabajar mancomunadamente, me decía el otro día una abogada que, pero no, es eso, mancomunadamente, con un objetivo en común, desde distintos lugares, desde distintas funciones y poniendo una articulación a lo de eso, ¿no? No cada uno con un objetivo distinto. Y eso es un desafío muy grande. Muy grande, sí. Bien, buenísimo. Alejandra, creo que querés hacer una pregunta, ¿puede ser? Estás muteada. Ahí está. Sí, hola, ¿qué tal? No, justamente eso, lo que estaba diciendo ella, que lo bueno sería que todos tuviéramos un acceso a ver cuál fue la articulación o cómo o sea, qué fue lo que hizo el otro, ¿no? La otra institución, cómo se manejó para que no hiciéramos las mismas preguntas. Justamente ella lo redondeó de esa manera. Yo había levantado la mano un ratito antes, así que ya lo dijo. Lo dijo Soledad. Gracias. Dirección de género. ¿Qué tal? Hola, buen día. Nosotros habíamos estado ya en alguna oportunidad conversando con las chicas, algo que traemos un poco, digo, en relación con las chicas, lo que las chicas comparten, sobre todo en el proceso de atención. A nosotros cuando pensábamos un poco el dispositivo nos parecía fundamental esto de que los tiempos de encontrarnos sean rápidos, ¿no? Que un varón que llama con una demanda, que no le demos un turno de acá a un mes, sino que prioricemos que sea dentro del encuentro. Lo que pasa también ahora es como qué pasa con los atravesamientos institucionales, ¿no? Como también institucionalmente nos atraviesan un montón de cosas, en nuestro caso no tener un espacio hoy de atención, entonces todo eso que nosotros veníamos planificando en relación a que ver a un varón cada 15 días, que la segunda entrevista, según cómo se varía dentro de ese periodo, digo, algún proceso de un taller previo al espacio grupal, digo, un montón de cosas que se van planificando en relación a cómo se evalúa la intervención, cómo queda también muchas veces, y la mayoría de las veces atravesada por cómo se dan las dinámicas institucionales, ¿no? Y cómo eso muchas veces juega muy en contra en relación de las intervenciones que vamos pensando y que vamos planificando. Como que son cuestiones que, digo que nada, forman parte de la coyuntura, pero que muchas veces dificultan la intervención. Y también hay algo ahí que si bien me parece que se está trabajando desde la provincia y que tiene que ver un poco con esto, que todavía tenemos un recorrido en esto que traía también Ariel en relación con las tareas de promoción y prevención, de que los espacios de varones tengan otros lugares de centralidad en el territorio, ¿no? Que realmente las áreas que trabajamos con varones dejemos de ser vistas como lugares donde nadie quiere estar, sino que nadie nos quiere recibir, sino también digo, que trabajamos con otras personas, digo, ¿no? Todos trabajamos con personas que también tienen derechos y que hay algo de eso que también tiene que ver con la promoción y la prevención, que tenemos que poder trabajar en las instituciones donde laburamos, con otras instituciones, con el barrio, digo, con la comunidad. Hay mucho ahí todavía para poder abordar. Eso. Sí.
No sé si hablan. Bueno, buenísimo. Hacemos una última pregunta que quedó en el chat, que así no dejamos ninguna que quede ahí inconclusa, que tiene que ver con el caso presentado. Y preguntan cómo sería la derivación a la línea en un caso similar si no es posible admitir a la persona en un dispositivo grupal. A ver, ¿Cómo sería? la pregunta? ¿Cómo sería la derivación a la línea en un caso similar al presentado si no es posible admitir a la persona en un dispositivo grupal? Pregunta que apareció en el chat. En relación, lo pongo así porque no sé si se me escucha, perdón. En relación al caso que presentamos, digamos, la indicación fue a dispositivo, o sea, una consulta individual. Tuvo que ver con la evaluación que realizó el equipo, digamos, en ese proceso de admisión del grupo, porque creo que no llegó a comenzar a participar ese caso. O si fue unas pocas veces y digamos el equipo de la admisión, incluso creo que es el que coordina el grupo, definió que no era oportuno en ese momento su participación. Lo que con el equipo, con ese equipo particular, es que se lo orientó en su momento a través de la articulación con un turno, esos son los enriedos, ¿no? Que puede ser un enriedo, puede ser la apuesta está, ¿no? En ese caso, bueno, en esto de incluirnos, despejamos que él ya había sido orientado para el comienzo en un espacio individual. En las entrevistas con él también despejamos que, y él lo dice así, ¿no? Que en ese momento no pudo hacer esa consulta, no pudo hacerlo, digamos. No se sentía bien, no se sentía en un momento para pedir el turno, pero que ahora sí. Entonces nosotras en ese marco nos incluimos, retomamos ese contacto, esa referencia, no buscamos otra, no iniciamos, porque también es desgastante, ¿no? Digo, salir a buscar o un espacio, digo, eso ya se hizo. Entonces tomamos eso, hablando con el equipo que lo recibió en primer lugar, y volvemos a orientarlo en ese sentido. Y eso lo informamos, y eso lo comunicamos al juzgado, y definimos que luego de toda esa vuelta y toda esa articulación, finalmente esa es la intervención. Entonces, la orientación es clara para la persona, la orientación es clara para el juzgado, digamos, porque hacemos un informe con ese objetivo, y tomamos lo ya hecho, ¿no? Me parece que un poco esa es la síntesis. En ese caso fue la indicación de comenzar con un espacio individual. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta las complejidades de cada territorio, que es un poco lo que decían las chicas recién, ¿no? A veces los recursos son limitados, a veces es costoso conseguir, a veces no es conversar con algunos equipos, porque, no sé, por distintas lógicas de trabajo. Entonces, bueno, son todas las complejidades que se presentan. Pero bueno, esa fue la intervención en ese caso. Hay algo de lo artesanal que lo mencionó Ari, que muchas veces los pensamos en esos términos, ¿no? De cada situación tiene algo artesanal en el sentido de que hay que hacer una singularidad ahí, ¿no? De la persona, del territorio, de los recursos, de las posibilidades, de ese momento, de la coyuntura, de la época, múltiples atravesamientos con los que hay que poner a jugar y ver qué es lo mejor, ¿no? Que podemos lograr en función de lo posible. Bien, buenísimo. Sí, me quedo con esto que decía el equipo anterior de la centralidad del trabajo con varones. Bueno, parte de estas instancias de los Ateneos lo venimos pensando en poder fortalecer y empezar a caminar este armado de la red provincial para poder fortalecer justamente en estas áreas que empieza a ser parte, para jerarquizar, digamos, lo que se está dando ya en los territorios. Y bueno, es fundamental que puedan estar estos debates, esta experiencia viva con la resistencia, los obstáculos, las potencialidades. Me interesa que aparezca esto, que podamos ir conversándolo como para poder ir, bueno, acompañándonos en todo este proceso. Veo a Agustina de La Plata que quiere hacer una pregunta. Sí, yo fui la de la pregunta de la derivación recién. Yo trabajo para el Patronato de Liberados en el dispositivo de Nuevas Masculinidades.
Y nos ha pasado en el último grupo que en las entrevistas de admisión había una persona que no la consideramos para el dispositivo grupal, entonces por eso me parecía súper interesante poder articular con ustedes, y no sabía si, como en el caso decía que el juzgado, podemos comunicarnos con ustedes, no sé cómo es el tema de lo que decían las compañeras anteriores, los turnos, si tienen mucha demora, o sea, como para aceitar un poco, pero bueno, igual tomé nota del mail y demás, ante el caso particular. Ahora, bueno, esa persona ya está, ya no quedó admitida, interesante para, claramente hay personas que no están para, no servimos para todo, ¿no? Y me parece que está buenísimo tener como este recurso. Entonces, la pregunta era en ese caso. También contarles que muchas veces, cuando, por ejemplo, ante una situación así, como la que vos planteás, Agustina, también el ponernos en contacto entre instituciones permite pensar que tal vez desde la línea podemos hacer el acompañamiento, en este caso al dispositivo del patronato, pensando de lo que sabemos del territorio y aprovechar el vínculo que ustedes más podamos acortar los circuitos mejor, ¿no? Otra forma de trabajar en conjunto entre instituciones sin involucrar al varón, o a veces no, porque la estrategia está dada de que estaría antes de otra derivación. Digo, una multiplicidad también, si compartirles esto, ¿no? Y qué acuerdos podemos ir haciendo en el trabajo en conjunto, para que sea un trabajo en conjunto y no recomenzando o también a veces terminamos el contacto con ustedes colapsando. interinstitucional sería ese mail y ese teléfono. Sí, perfecto. Sí, Usamos el me WhatsApp, así que digo, porque a veces también como es una línea de atención telefónica, las entrevistas son por esa vía. Entonces, bueno, obviamente usamos todos los medios. Y el WhatsApp lo usamos bastante, ¿no? Para conversar también. Gracias, chicas. Una vez, perdón, chiquitito, nos juntamos con la directora de una guardia de un hospital, que estaba ella intentando encontrar un espacio para un varón que estaba acudiendo a la guardia, pero que en la guardia no había un a lo que necesitaba, y nos juntamos de la línea por si creía que era el momento, y ella pudo reorientarlo en ese sentido, y le evitamos a ese varón llamar a un nuevo lugar, presentarse. Bueno, buenísimo. La verdad que es súper claro toda la presentación, la exposición. Ya estamos en horario, no queda ninguna pregunta que haya dado vuelta. No sé si alguien quiere hacer alguna más. Por hoy estaríamos cerrando este segundo Ateneo. Recordar que dentro de un mes, al mismo horario, vamos a estar encontrándonos por la misma plataforma. Sería el jueves, ya les digo, el jueves 26 de mayo, a las 10 de la mañana. Ya quienes ya se inscribieron al formulario, le vamos a hacer, si quieren sumarse, nos escriben por mail y les agregamos para que tengan toda la data. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, creo que Agustina puede ser, ¿no? Bien. Bueno, ya estaríamos entonces. La verdad que es súper claro todo. Gracias a las compañeras de nos estaríamos encontrando acá en un mes.
y ¿no? De dispositivos a los municipios que están en conformación o en funcionamiento, y la verdad que celebramos y queremos seguir fortaleciendo toda esta red, que esté institucionalizado conjuntamente, hacer en los acompañamientos individuales y aparte en esta instancia más grupales. Que nos parece fundamental para enriquecer las miradas, los abordajes